¿Qué tal? Bienvenidos a Experiencia Televisión, periodismo joven realizado por los estudiantes andaluces de las Facultades de Comunicación y de FP en su rama audiovisual. Hoy vamos a comenzar con un interesante reportaje de Jesús Carlos Díaz del Instituto Jesús Marín sobre el Quidditch. ¿Qué es el Quidditch? Bueno, ¿habéis visto esa especie de baloncesto volador en las películas de Harry Potter? Pues algo parecido. Luego David Ramírez, también del Jesús Marín de Málaga, nos ilustra algo que ya sabemos, lo importante que es la música en la vida de muchísimas personas. Y Álvaro Castilla, de ADE Málaga, ha grabado un reportaje sobre la vida y milagros de los trabajadores autónomos. Atentos, que empezamos. Bueno, el Quidditch, una de las mayores diferencias que tiene con la mayoría de deportes es que es un deporte mixto. Tiene la regla del máximo 4, que tiene que haber en el campo hay 6 jugadores. Y después entra el buscador, pero ese va aparte. Entonces, dentro de esos 6 jugadores tiene que haber 4 personas de un género y 2 del género contrario. Para mí la música es un sueño, es algo que no podría pasar sin realizarla en mi vida, porque es muy importante para mí. Yo no me imagino, no concibo mi día a día sin música. Hay otro tipo de rentabilidad que es la realización personal, que es donde los autónomos, pues, o bien tenemos la oportunidad de realizarnos a nosotros mismos, o bien nos encontramos una serie de dificultades que nos abocan al cierre de la actividad. Hola, mi nombre es Jesús Carlos Díaz y este es mi reportaje sobre Quidditch en Málaga. He elegido hacerlo sobre Quidditch porque es un deporte que acepta a personas con cualquier físico y mayormente venimos a pasárnoslo bien. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ruta! Bueno, el equipo se formó porque 4 alumnos de la universidad, entre ellos yo, pues dijimos, vamos a crear un equipo de Quidditch. Claro, una de las primeras cosas que pensamos fue dónde entrenamos. Y entonces pues nos acordamos que teníamos este sitio, que al fin y al cabo es un parque público, pero es bastante amplio, y dijimos de hacerlo aquí. Entonces, desde entonces estamos aquí entrenando, ya estamos intentando movernos un poco para conseguir campos. Lo que pasa es que por ahora, al no ser un deporte federado, es un poco complicado. Lo que sí estamos intentando pues hablar con el ayuntamiento, polideportivo, etcétera, y estamos intentando movernos. Mientras tanto estamos aquí, que la verdad está bastante bien, es un espacio bastante amplio. Traemos los materiales, ponemos los aros y nos ponemos directamente a jugar. Bueno, el deporte empezó hace 10 años, más o menos, este ya sería su 11º. En Estados Unidos, Middlebury, un chico, Alex Benepe, decidió, pues eso, crear el equipo de Quidditch. Es verdad que era fan de Harry Potter, actualmente hay muchos jugadores que son simplemente deportistas, les gusta el deporte y no son fan de Harry Potter, pero el origen fue un grupo de fans de Harry Potter que dijeron, vamos a crear este deporte. Bueno, el Quidditch, una de las mayores diferencias que tiene con la mayoría de deportes es que es un deporte mixto. Tiene la regla del máximo 4, que tiene que haber en el campo hay 6 jugadores. Y después entra el buscador, pero ese va aparte. Entonces, dentro de esos 6 jugadores tiene que haber 4 personas de un género y 2 del género contrario. Y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de género, que es lo que tú te sientes, y no de sexo, que es con lo que naces. Por lo tanto, es un deporte bastante abierto porque tiene en cuenta cualquier tipo de, tanto de identidad sexual, atracción sexual, como también el hecho de ser mixto, que puede estar hombres y mujeres jugando el deporte y no hay ningún problema. Y en ningún momento hay ninguna diferencia ni dificultad de un género con respecto al otro ni nada por ese estilo. El Quidditch es un deporte mixto, en el cual se enfrentan 7 jugadores contra otros 7 jugadores. La mayor parte del tiempo juegan 6 contra 6 y a partir del minuto 18 entra el 7º jugador de cada equipo. Dentro del equipo hay 4 posiciones fundamentales. Los cazadores se encargan de meter los puntos, metiendo una pelota de voleibol por los aros. Los golpeadores se encargan de eliminar a gente para que sea más fácil la tarea de los cazadores. El guardián
es el encargado de proteger los aros. Y por último el buscador, que se encarga de atrapar la snitch. La snitch es un corredor que lleva una pelota atada en la espalda y es neutral. O sea, va a intentar que no le coja la pelota los buscadores de los dos equipos. Ahora mismo en España tenemos 16 equipos. Cataluña va aparte, tiene una NGB aparte, y el resto de España tiene 16 equipos. 14 que están en pleno funcionamiento y 2 que todavía están en proceso de formación. Bueno, una de las principales ventajas del Quidditch, que justamente va un poco con lo que va en su contra, es el ser un deporte minoritario. Al ser un deporte minoritario que no está federado, justamente lo que hace es que todavía no hay mucha profesionalización dentro del deporte. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier persona que está empezando a hacer deporte podría empezar con el Quidditch, porque estamos empezando todos desde cero. El equipo de Málaga solo lleva un año, entonces cualquier persona que se esté uniendo ahora mismo es como si estuviese más o menos a la par que el resto de jugadores. Bueno, pues en este deporte jugamos con 4 balones, son 3 bludgers y una quaffle. ¿Qué pasa? Que las 3 bludgers son para 4 jugadores y entre ellos se tienen que ir dando para poder, por así decirlo, quedarse con su bludger. La quaffle pertenece a los cazadores y los cazadores tienen que ir metiendo su quaffle en los aros. Cada aro vale 10 puntos. Hay muchas faltas en este deporte, hay que tenerlo en cuenta, puesto que en el momento en el que te pones de espaldas, tienes que tener mucho cuidado con los que te vengan atrás, puesto que si hay cualquier rodillazo, cualquier parte con el codo en la parte de atrás o por encima del hombro, puede haber falta, y cada falta tiene diferentes tarjetas. Si es una falta leve hay una tarjeta azul, la cual se tiene que ir esa persona que ha hecho la falta 1 minuto del campo. Si es una falta más gorda, por ejemplo, pegar un rodillazo en la espalda, por así decirlo, es una tarjeta amarilla, tiene que irse 2 minutos fuera del campo. Y además, si por ejemplo puede provocar la lesión de la persona y ser muy grave, esa persona automáticamente queda expulsada con una tarjeta roja, 2 minutos fuera del campo y no puede volver a jugar más en todo el torneo. Normalmente es verdad que este deporte, como tiene placaje y tiene unas cuantas entradas duras, a veces se plantea un poco la pregunta de qué pasa con la diferencia de sexos, que quizás hay algunos que son más débiles, pero realmente no existe ese problema. Cuando tú llegas al Quidditch, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes que es un deporte de contacto y asumes todas las consecuencias que tiene el hecho de que sea de contacto. Por lo tanto, realmente tú entras sabiendo lo que hay y además después a la hora de la verdad en el juego no notas ninguna diferencia. Tú te lanzas como cualquier persona, placas como cualquier persona y realmente como es muy táctico, pues no hay diferencia entre uno y otro. Hola, soy David Ramírez, mi reportaje se llama Tocados por la música y he visto oportuno hacer este reportaje porque he tenido la música desde chico en mi familia y me parece bastante importante en el día a día de las personas. Empecé en el mundo de la música cuando tenía 5 años, cuando mis padres se dieron cuenta que yo tenía una facilidad bastante grande para memorizar las canciones que ellos me ponían. Entonces decidieron que era adecuado que yo estudiara música y entonces comencé mis estudios musicales con flauta travesera a los 9 años de edad. Estuve 7 años estudiando flauta hasta que por fin alcancé la edad para presentarme a las pruebas de acceso a la carrera de canto con 16 años
y he estado todo este tiempo estudiando esta carrera hasta, bueno, actualmente me encuentro cursando segundo curso de grado superior de canto. Me he encontrado con muchas dificultades en el mundo de la música a nivel de estudio, porque tenemos bastante dificultad para aprender partituras porque hay poco adaptado a braille y lo tenemos bastante complicado. A los jóvenes discapacitados que se quieren dedicar a la música los animo a que lo hagan, porque el tener una discapacidad no impide que podamos realizar nuestro sueño, que es la música. Para mí la música es un sueño, es algo que no podría pasar sin realizarla en mi vida, porque es muy importante para mí. Yo no me imagino, no concibo mi día a día sin música. Yo empecé en la música porque desde pequeño me llamaba un montón la atención, ¿no? Entonces me di cuenta de que era algo que me gustaba un montón hacer. Y entonces pues es algo que realmente no he dejado de hacer nunca en mi vida. A mis 38 años sigo igual. Y te digo que descubrí la música así como a los 8 años, de manera autodidacta. El sistema de loops es una cosa básica. Te permite grabar a tiempo real lo que tú vas tocando, ¿no? Yo empecé a tocar, realmente cuando empecé a tocar guitarra, cuando tenía unos 13 años. Después, sí, empecé a... esta movida de hacer música con objetos empieza por una tubería, ¿vale? Una tubería de cobre con la que empecé. Después esto evolucionó un poco, fui a casa de un amigo que me grabase una maqueta, llevé toneles, tuberías, copa de cristal, no sé, llevamos un montón de cosas y conseguimos hacer una pequeña maquetita en su casa. En mi vida la música prácticamente empieza porque una de las primeras fotos que me hago con mi padre me la hago con una radio. Y aquella radio era mágica, aquella radio tenía por atrás unos boquetitos, se veían unas lámparas, se veían unas luces. Para mí es que todo lo que sonaba allí tenía que entrar. Y yo miraba por aquellos boquetes buscando a los músicos. Yo no quería aprender flamenco, a mí el flamenco en aquel tiempo... No. Yo quería aprender para luego yo hacer rock and roll, hacer mis canciones. No, pero yo allí lo que bebí fue flamenco. Y me traje todo el flamenco, si no en la guitarra, que aprendí varios palos del flamenco, sí me traje el flamenco por dentro. Bueno, pues ya aquí en Málaga
me planteo, bueno, retomar otra vez la música, grabo una serie de canciones, las grabo en disco, hago un trabajo muy particular, reparto entre los amigos y tal, y me planteo que los niños entren los dos en el conservatorio a hacer piano. Y entro yo con ellos, yo entro y me toca el cello. ¿Cuál es el tema? Pues que yo tengo mi problema visual y tengo que agrandar las partituras a un tamaño grandísimo para poder verlas a distancia y poder tocar el cello y poder leer esas partituras. La música, la verdad, que ha estado siempre muy presente en mi familia. Yo desde que tengo uso de la razón siempre han habido pues, muchas reuniones con mi familia, con la música de por medio, mis abuelos siempre tocando la guitarra, el piano. Y pues surgió así de forma espontánea, ¿no? Yo pues aprendí a tocar la guitarra con una guitarra española que me regaló mi padre cuando tenía unos 12 años más o menos. Y ahí empezó un poco el proceso y luego pues surgió directamente el cantar. Pues el componer surge de forma también espontánea. Estaba yo en un grupo cuando tenía 17 años y realmente hasta ese momento no había compuesto nada, solo cantaba versiones y las canciones que tocaba con la guitarra, pero de una forma pues totalmente natural, de dentro pues salía a escribir algunas letras, algunas melodías y bueno, pues eso fue llevando una cosa hacia otra y bueno, pues vi que realmente era posible poder intentar dedicarme a la música y poder vivir de lo que es mi pasión a día de hoy. Hola, me llamo Álvaro Castilla y he querido explicar cómo es el día a día de un autónomo porque tiene muchas dificultades para sacar su empresa adelante. El autónomo es la persona física que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo. Pero, ¿sabemos realmente cómo viven el día a día los autónomos? ¿Cuántas ayudas tienen? ¿Cuántos impuestos pagan? ¿Cuánto cuesta ser autónomo? Pues la situación de los empresarios en España la veo yo... la gente habla de que está muy complicada, pero no está tan complicada. Es decir, lo único que pasa es que estamos viviendo tiempos nuevos y a estos tiempos nuevos hay que adaptarse. Pero no porque la cosa esté excesivamente mal, sino sencillamente porque hay que adaptarse a estos tiempos nuevos que están corriendo y evidentemente el que no se adapte a esto pues ve la cosa muy mal. Pero aquella gente que está al día, sobre todo en las redes sociales y en las nuevas tecnologías, evidentemente no tiene muchas dificultades, ¿sí? Se está saliendo adelante y los empresarios yo creo que están dando el do de pecho en cuanto a su función como creadores de empleo y fundamentalmente en creación de riqueza en el país. Las dificultades a la hora de poner en marcha un negocio pues son obvias, siempre hay dificultades. A este negocio concretamente se le añade la circunstancia que en el año 2011 estábamos sumidos en una profunda crisis, no había crédito por parte de los bancos, el consumo era bastante incierto, no se sabía exactamente para dónde se iba a evolucionar. No obstante, como un empresario más, como un autónomo más, esta empresa ha salido adelante con recursos propios y con muchísimo trabajo e ilusión. No podemos ver la rentabilidad exclusivamente en el término económico. Lógicamente, si esto se puso en el año 2011, estamos en el año 2016, es porque económicamente hablando ha resultado rentable, por lo menos mínimamente ha servido para cubrir gastos. No obstante, hay otro tipo de rentabilidad que es la realización personal, que es donde los autónomos, pues, o bien tenemos la oportunidad de realizarnos a nosotros mismos, o bien nos encontramos una serie de dificultades que nos abocan al cierre de la actividad. En principio, tanto en un aspecto como en otro, no debo de quejarme. La rentabilidad de ser autónomo me la he tenido porque si no, actualmente no tendría este negocio. Son muchos años y he conseguido durante años pues, rentabilizar, pagar, funcionar y llegar hasta donde he llegado a base de mucho trabajo. He tenido bastante dificultad para empezar el negocio porque cuando una persona como yo, joven, que empieza sin un duro, como se suele decir, es complicado. No es sencillo en este país montar un negocio sin tener una base económica porque todos son trabas.
una correduría de seguros se dedica a la distribución del seguro privado. Estamos preparados para negociar con las compañías aseguradoras los mejores riesgos, los mejores precios y las mejores garantías para nuestros clientes. Estudiamos el caso de cada cliente y le ofrecemos los mejores riesgos y las mejores garantías. Tiempo, pues llevamos en esta profesión 30 años. En España es muy complicada la situación en el seguro, pues que tenemos unas normas muy complejas y sobre todo tenemos la banca está haciendo una competencia desleal porque no vende seguros, lo impone. Pues ser autónomo es ser algo complicado porque en el momento en que tú eres autónomo significa que estás organizando tu propio tiempo, tanto tu tiempo de trabajo como tu tiempo de ocio. Y bueno, si eres capaz de compatibilizar esas dos facetas, ser autónomo, a mí me ha resultado muy positivo ser autónomo. Yo veo que la gente, hay algunos que no les resulta demasiado positivo porque se agobian y todo esto, pero desde luego yo lo veo positivo, lo veo muy bien. No, no sale rentable. Ser autónomo necesita tener unos grandes conocimientos, una gran preparación y no sale rentable porque no tenemos ayuda del gobierno. Los pequeños autónomos, si no nos agrupamos, estamos perdidos. Por lo tanto, yo desde aquí recomiendo a los pequeños autónomos, sobre todo del mundo seguro, que es mi profesión, que se agrupen. Hoy en día un colectivo de médicos, un colectivo de profesores se unen y ante el Estado le pueden y le hacen decir la exigencia que necesitan porque todo va evolucionando y de alguna forma si no se hablan con el Estado y se le pide esto, el Estado no da. Pues esto pasa igual, el autónomo a no ser un colectivo unido, durante años se ha ido dejando y esto nuestros políticos no han sabido la realidad social que necesitamos para que esto evolucione y para generar, porque al fin y al cabo un autónomo genera puestos de trabajo y quita de la bolsa de paro trabajo. Mientras esto no se mentalice y no haya esta realidad, esto va a seguir así y me remito a los hechos, que miren la bolsa del empleo como está bastante aumentada porque no se termina de quitar, digamos, esa necesidad real de generar puestos de trabajo que no se hace. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos los autónomos? Es que tenemos que ser especialistas en muchas áreas que en algunas hay una circunstancia que se da en el campo sanitario. Nos encontramos muchísimos sanitarios, ópticos, audiólogos, técnicos de ortopedia, que en las ramas que han estudiado son unos magníficos profesionales, pero no nos olvidemos que esto luego es una empresa. Si finalmente no tenemos ese matiz de empresario, por muy buen óptico, por muy buen audiólogo que yo pueda ser, si yo finalmente no sé poner en el mercado ese valor que tengo, difícilmente puedo prosperar. Y lo mismo que pasa en la rama sanitaria, pues imagino que pasará en otras ramas de autónomos. Pues yo propondría un poquito de más ayuda por parte de la administración. La administración debe de preocuparse porque el autónomo no solamente crea su propio puesto de trabajo, sino que crea la microempresa o la pequeña empresa. Y eso es lo que da empleo en nuestro país, creo que es sobre el 80% del trabajo. Por consiguiente, creo que ahí es donde hay que buscar que el autónomo siga o reciba esas ayudas que evidentemente ahora mismo están un poquito escasas. Pues esto es todo por hoy. Si tienes algo que decirnos, cuéntalo en un reportaje en la próxima edición. Consulta las bases en la dirección que aparece en el rótulo. Seguro que tienes algo interesante que contarnos sobre tu ciudad, tu barrio, tu gente o de ti mismo. Esperamos tus proyectos y además no se te olvide enviarnos tu televoto a través de las redes sociales y así nos dices cuál ha sido el reportaje de hoy que más te ha convencido. Quedamos a la espera. Nos vemos la semana que viene. Adiós.